Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie López Maínez y en esta ocasión voy a hablar sobre la relación lineal, la regresión lineal múltiple, la correlación y el gráfico de Bland-Allman. Para empezar, vamos a hablar de la regresión lineal y voy a compartir mi pantalla. Bueno, la regresión lineal es el comportamiento lineal de dos variables, entendiéndose que el comportamiento lineal de dos variables es cuando ambas aumentan simultáneamente, tanto en el en el eje X como en el eje Y. Y la regresión lineal se utiliza para predecir la variable Y en función de una variable predictora o la variable X. Aquí tenemos la ecuación de la recta. Y es la variable que queremos predecir. Va a ser igual a B0, que B0, también conocido como intercepto, es la parte en donde la recta atraviesa el eje Y, o que es cuando X vale 0. Le vamos a sumar B1. B1 es el cuánto avanza Y por una unidad de X multiplicado por nuestra variable X. Vamos a ver un ejemplo de salida en el programa SPSS. Voy a compartir ahora la pantalla del SPSS y lo tenemos aquí. Entonces, vamos a poner en regresión, ah, analizar regresión lineales y vamos a ver, por ejemplo, la edad ósea, que vamos a comparar la edad ósea a predecir, perdón, la edad ósea en función de la edad decimal. Nuestra variable dependiente sería la edad ósea y la independiente la edad decimal. Después nos vamos a ir em, a estadísticos, marcamos correlaciones parciales y semiparciales, continuar y aceptar. Y aquí tenemos el resultado, en donde podemos ver que la R del modelo, este lo vamos a ver más adelante, pero podemos ver la significancia, donde los dos tuvieron sí, significancia. Entonces sí, sí tienen que ver una con la otra. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la regresión lineal múltiple, que es muy similar o es igual a la regresión lineal, a la regresión lineal. La única diferencia es que aquí tenemos múltiples variables predictoras para predecir la variable Y. Y aquí tenemos la ecuación de la recta, donde Y va a ser igual a B0, que era el intercepto donde X vale 0, más B1, que es cuánto avanza Y por unidad de X por nuestra variable 1, y lo más B2 por nuestra variable 2, B3 por nuestra variable 3, y así sucesivamente por todo el número de nuestras variables. Y vamos a ver un ejemplo en el SPSS también de regresión lineal múltiple. Voy a compartir la pantalla. Entonces tenemos aquí la regresión lineal múltiple. Vamos a por ejemplo, predecir el pliegue del tríceps en función de otras variables fáciles de estimar, como la edad, el peso y la altura, donde Y va a ser la variable que nosotros queremos predecir.
que va a ser el pliegue del tríceps, ¿no? Y X, pues van a ser todas nuestras variables, entonces tendríamos X1, X2 y X3, edad, peso y altura, porque tenemos tres variables. Entonces vamos a analizar regresión, lineales, y luego vamos a pasar a dependientes, la variable que quiero predecir. Por ejemplo, aquí dijimos que íbamos a predecir el pliegue de tríceps. Y en variables independientes vamos a poner las variables predictoras, que serían la edad, el peso en kilogramos y la altura en centímetros. Igual, ponemos en estadísticos, marcamos correlaciones parciales y semiparciales, continuar y aceptar. Entonces aquí tenemos que, tenemos el resultado y podemos ver que todas tienen significancia excepto la edad decimal. Esa, pues en realidad no tiene bueno, no tiene realmente gran importancia en nuestro modelo porque no nos dio un resultado significativo. Entonces vamos a volverlo a hacer, pero sin esa variable. Igual ponemos en analizar, un segundo, analizar regresión, lineales, y vamos a quitar la edad decimal porque no tenía ninguna significancia. Y bueno, aquí tenemos que ya todas son significativas y tenemos también la R y la R cuadrada. Vamos a aquí me compartí el resultado, un segundo. Aquí, ahora sí ya tenemos que todas son significativas y tenemos aquí nuestra R y nuestra R cuadrada. Vamos a cambiarla. Digo, vamos a entender qué es el R y qué es el R cuadrada. Voy a compartir ahora mi pantalla de PowerPoint. Bueno, para eso necesitamos saber lo que es la correlación de Pearson y de Spearman. La correlación de Pearson mide la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables continuas con distribución normal. Y la correlación de Spearman se utiliza cuando la distribución es no normal. En este caso, pues sería únicamente la que vamos a usar, es la correlación de Pearson. Con la significancia, que es lo que acabamos de ver en el SPSS, vamos a ver si hay una correlación o no hay correlación entre las variables. Si el resultado de la significancia es mayor a 0.05, no hay ninguna correlación. Si el resultado de la significancia es menor a 0.05, eso significa que sí hay correlación. Ok, en nuestro modelo que acabamos de correr, ya supimos que la significancia era 0.000, entonces sí hay correlación. Entonces, para saber qué tan buena es esa correlación, es buena, medio medio, no tan buena, para eso es el coeficiente de correlación de Pearson o también llamado R, que puede ir de -1 a +1 y un resultado negativo habla de una asociación inversa y uno positivo de una asociación directa. Vamos a ver en nuestro resultado qué era lo que teníamos. Aquí tenemos el R, que es 0.722. Entonces, para eso nosotros vamos a ver una tablita que nos va a decir qué tan buena es esta relación. Si es 1, es una correlación perfecta. Y si es 0, es una correlación nula.
Nuestro resultado era 0.700 y cachito. Entonces, puede decirse que la correlación es alta. Si hubiéramos tenido 0.800 y cachito, pues la correlación es muy alta. O así, pues con otros ejemplos, dependiendo de la puntuación que se obtenga de R. Y también tenemos el R cuadrado en los resultados. Mm, Aquí teníamos R y R cuadrado, que era 0.52. Y esta era la capacidad predictiva del modelo. Entonces, nuestro modelo tiene una capacidad predictiva del 52%. Bueno, dentro de la regresión lineal, em, podemos encontrar también nuestra fórmula, nuestra ecuación de la recta. En nuestro ejemplo quedaría así: y, que es la variable que queremos predecir, sería el tríceps. B0, nos lo va a dar el SPSS, que tenemos aquí el resultado. Acá lo tenemos hasta abajo. Ponemos las betas. Y la constante va a ser el B0. En nuestro ejemplo sería 59.510. B1 sería 0.465 y B2 menos 0.440. Entonces, nuestra ecuación de la recta quedaría así. La B0, 59.510 más B1, que era 0.465, por el peso, que era nuestra variable 1, más menos 0.440 por nuestra variable 2, que era la altura. Bueno, la regresión lineal cuenta también con supuestos. Estos supuestos nos ayudan a saber si el modelo es bueno o no tan bueno. Y el primer supuesto dice así, que es el supuesto de linealidad. Se refiere a la relación entre variables predictoras y variables dependientes. En el SPSS sería de la siguiente manera. Tenemos aquí el SPSS y luego correlacionar bivariadas, correlacionar bivariadas. Vamos a pasar las variables que queremos correlacionar. En nuestro modelo sería el tríceps y al final quedó solamente el peso, que eran las que eran significativas, y la altura. Entonces vamos a aceptar y vamos a ver el resultado. Aquí está. Entonces podemos ver que el el peso fue la única variable que tuvo significancia, mientras que la altura tuvo 0.069 en la P. Por lo tanto, esa no es significativa. Entonces, el modelo no cumple con el supuesto de linealidad, porque deberían de ser todas las variables significativas. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente supuesto, que dice así: es la de normalidad de residuos. Y menos Y predicha, bueno, suponiendo que ese es el signito de Y predicha. Y menos Y predicha es igual al residuo. Y el supuesto dice así: establece que los errores de la regresión deben de seguir una distribución normal. Para poder hacer este supuesto, primero tenemos que sacar los errores o el residuo en nuestra.
en nuestro ejemplo del SPSS. Entonces, en este ejemplo vamos a borrar primero la pre y res, porque como si no estuvieran y lo vamos a volver a sacar. Entonces serían, analizar, regresión, lineales. Pasamos las variables dependientes e independientes. Y en guardar, vamos vamos a marcar no estandarizados. Este, pronósticos no estandarizados y residuos no estandarizados. Damos continuar y damos a aceptar. Y tenemos el siguiente resultado. Aquí ya nos dio el resultado, pero lo importante es en nuestra hoja del SPSS que ya apareció el pre y el res, ¿sí? Entonces, ahora sí que ya tenemos el res, que es el residuo, vamos a hacer lo que decía el supuesto de normalidad de residuos. Entonces, vamos a correr una prueba de normalidad. Mm, Entonces, vamos a la parte de analizar, estadísticos descriptivos, explorar, y luego pasamos las variables. En este caso sería únicamente el res. En gráficos, vamos a quitar detalle y hojas, ponemos histograma y marcamos la casilla de normalidad con pruebas. Damos continuar. Y aquí vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos el resultado. Dice así, nos vamos a las pruebas de normalidad, que de acuerdo a nuestra muestra sería la de Kolmogorov-Smirnov por el número de sujetos que tenemos. Entonces tenemos una significancia de 0.220. Eso significa que nuestra muestra, nuestros residuos sí tienen normalidad. Entonces se encontró que hay normalidad de residuos, entonces este supuesto sí se cumple, a diferencia del anterior que no se cumplía, ¿verdad? Bueno, el siguiente supuesto es el supuesto de homoscedasticidad. Perdón, el supuesto de autocorrelación. Y el supuesto dice así, o supuesto también de independencia. Indica que los errores de la regresión no deben estar correlacionados entre sí. Los errores o residuos de un modelo de regresión deberían distribuirse de manera aleatoria y seguir una distribución normal con media cero y varianza constante. Entonces, vamos a
a ver el ejemplo en el SPSS. Vamos a la parte de analizar, regresión, lineales. A ver, aquí, analizar, regresión, lineales. Y luego nos vamos a la parte de estadísticos y marcamos Durbin-Watson. Y listo, vamos a dar, bueno, voy a compartir. Aquí marcamos Durbin-Watson. Y luego ahora sí vamos a dar continuar. Y luego aquí vamos a dar a aceptar. Y vamos a ver nuestros resultados. Tenemos aquí un Durbin-Watson de 1.508. Aquí. Entonces, eso significa que no hay autocorrelación. Entonces, este supuesto también se cumple. Y el último supuesto es el de homoscedasticidad. Vamos a ver lo que dice este supuesto. Dice, este supuesto implica que la varianza de los errores debe ser constante en todos los niveles de las variables predictoras. Cuando se viola este supuesto, se produce heterocedasticidad, lo que significa que la dispersión de los errores varía en diferentes rangos de las variables predictoras. Entonces, vamos a ver en el SPSS. Sería de la siguiente manera. Vamos a ver primero la gráfica. Y aquí vamos a poner gráficos, cuadro de diálogo antiguo, dispersión o puntos. Y luego vamos a poner en dispersión simple y definir. Luego nos va a aparecer esta ventana. Aquí vamos a poner en el eje Y, vamos a poner los residuos. Y en el eje X vamos a poner el peso. A aceptar. Y tenemos aquí el siguiente gráfico, donde podemos ver que se encontró, a través de este gráfico, podemos ver que se encontró homoscedasticidad, ¿sí? Pero pues ahora vamos a verlo a través pues, de datos, ¿no? Entonces vamos a correlacionar los residuos con el peso y con la altura. Entonces vamos a poner en analizar, correlacionar, bivariadas. Quitamos el tríceps, tenemos peso, altura y lo vamos a correlacionar con el residuo. A, a aceptar. Y vemos aquí los resultados. La significancia de la altura de 0.000 y el residuo es de 1.000. Entonces, en este caso, sí se cumple con el supuesto de homoscedasticidad, ya que los residuos no correlacionan con el peso
y tampoco con la altura. Bueno, por último tenemos el gráfico de Bland-Altman, el cual, este, es una herramienta para evaluar la concordancia entre dos métodos de medición cuantitativa. Entonces sirve para validar el modelo. Para poder obtener este gráfico se necesitan estas variables. En el eje X estaría el promedio de nuestro tríceps menos el tríceps predicho, y en el eje Y estaría la diferencia del tríceps menos el tríceps predicho. Entonces, este, necesitamos esos datos, que serían el tríceps predicho, el promedio del tríceps y la diferencia o el residuo del tríceps menos el tríceps predicho. Entonces vamos a obtener cada uno de esos datos en el SPSS. Vamos a compartir pantalla. Bueno, antes de compartir pantalla, es importante mencionar que este, el, el gráfico de Bland-Altman, o bueno, cualquier modelo, se valida siempre en otra base de datos diferente a la que se creó. Voy a abrir la otra base de datos. Y para poder ir sacando cada uno de los datos que nos pide el gráfico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar en transformar, calcular variable, y luego la variable objetivo va a ser el título de la variable que vamos a poner. En nuestro caso sería, por ejemplo, el tríceps predicho. ¿Cómo obtenemos el tríceps predicho? Pues con nuestra ecuación de la recta. Bueno, entonces la expresión numérica sería la ecuación de la recta, que sería 59.510, que ya la habíamos dicho. Esto lo vamos a multiplicar por, lo vamos a sumar 0.465 por el peso. Pasamos la variable, más, abrimos paréntesis, menos 0.440. Cerramos no, por la altura o estatura. Ahí, cerramos paréntesis, y aquí el SPSS no acepta el espacio, entonces vamos a poner un guión bajo. Y ya, eso sería todo. Ya pusimos la ecuación de la recta y damos a aceptar. Y aquí ya lo ejecutó. Entonces vamos a ver que aquí ya nos aparece la columna de tríceps predicho. Después vamos a calcular el promedio. Igual, vamos a transformar, calcular variable, y vamos a ponerle, en lugar de tríceps predicho, vamos a ponerle tríceps promedio. Eh, y vamos a sacar el promedio, que sería el tríceps más el tríceps predicho entre 2. Aceptar. Ok, aquí ya lo volvió a ejecutar y vemos que aquí ya nos aparece la columna de tríceps promedio. Una vez más, vamos a sacar otra columna, vamos a transformar, calcular variable, y ahora vamos a sacar la tríceps diferencia, residuo o error. Esto sería igual a el tríceps menos
el tríceps predicho. Y aceptar. Y ya lo tenemos aquí. Entonces, ahora vamos a hacer el gráfico. Para hacer el gráfico, vamos a la parte de gráficos, cuadros de diálogo antiguo, dispersión, puntos. Ponemos en donde dice dispersión simple, definir, y luego nos va a aparecer este cuadrito. En el eje X vamos a poner, de acuerdo al gráfico de Bland-Altman, sería en el eje Y estaría la diferencia, se dice diferencia, y en el eje X estaría el promedio. Entonces ponemos tríceps promedio y a aceptar. Y tenemos aquí nuestro gráfico, donde podemos ver a grandes rasgos que conforme el resultado se aleja del cero, tiende a dar un resultados negativos. Entonces, este, si conforme se aumenta, se aleja del cero, la diferencia tiende a ser negativa. Entonces, podría decirse que de acuerdo al gráfico de Bland-Altman, el modelo sobreestima el valor del tríceps predicho, porque conforme aumenta el promedio del tríceps, el error de estimación aumenta. Ahora, para validar el modelo, necesitamos que nuestro modelo cumpla dos puntos. Uno debe ser que las diferencias deben de ser igual a cero y otro punto es que no debe de haber tendencia, o sea que no debe de haber significancia. Para el primer punto, que las diferencias deben ser igual a cero, vamos a compararlo. Vamos a comparar las diferencias. Voy a compartir pantalla. Vamos a comparar las diferencias con cero. Entonces vamos a poner en analizar, este, comparar medias, pruébate para una muestra que se utiliza cuando tenemos un valor de referencia, como en este caso el cero. Y aquí vamos a poner el tríceps diferencia, que es lo que queremos comparar. Y damos voy a compartir esa pantallita. Entonces aquí tenemos, pasamos en variables de prueba, ponemos tríceps diferencia y vamos a dar a aceptar. Y aquí les voy a compartir el resultado. Tenemos que, nuestro resultado fue de 0.0000. Esto quiere decir que sí hay diferencia. Entonces, si hay diferencia porque es menor a 0.001, entonces pues no, el primer punto no se cumple. Ahora, para ver el segundo punto, para ver si hay tendencia, vamos a ponerle en el SPSS, analizar, correlación, bivariadas. Vamos a poner aquí tríceps promedio y tríceps diferencia. Y a aceptar.
Y bueno, aquí podemos ver que la correlación de Pearson, ay, creo que no estoy compartiendo esa pantalla. Vamos a compartir el resultado. Aquí podemos ver que la correlación de Pearson es de menos 0,709, o sea que tiene una correlación inversa, así como se veía en la gráfica, que los valores tendían a ir hacia abajo, pues es lo que nos está diciendo este resultado. Y bueno, esto sería todo. Espero que haya sido de ayuda y que haya quedado claro. Nos vemos en la próxima. Bye.